El pasado 7 de mayo dedicábamos un espacio a responder algunas dudas de los estudiantes de una asignatura de Ingeniería Industrial, Teoría de Circuitos. Hoy vamos a dedicar una segunda parte a esta materia. Será un paso más en el que repasaremos los métodos avanzados en los análisis de circuitos, el régimen transitorio de un circuito eléctrico, las variables de estado, los circuitos resonantes y los elementos no lineales. Y como sucedía en ese primer programa, hoy vuelve a estar con nosotros el catedrático del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control, José Carpio. En primer lugar, quería preguntarle por la relación que existe entre las asignaturas Teoría de Circuitos 1, de la que hablamos el curso pasado, y esta Teoría de Circuitos 2, que va a ocupar los próximos minutos. Sí, como bien indicas, este programa, Teoría de Circuitos 2, es la continuación del que ya grabamos el año pasado, que se correspondía a la primera asignatura, que era Teoría de Circuitos 1. Es una división casi, digamos, administrativa, estas dos asignaturas, porque en realidad el contenido es muy similar. De hecho, antiguamente era una asignatura anual que tenía los contenidos de estas dos. Si en la primera asignatura, como creo recordar, dijimos que explicamos algo así como el ABC, es decir, las letras, las herramientas básicas, elementales que teníamos y cómo montarlas un poquito, que eran pues los métodos básicos de análisis de circuitos, los circuitos en corriente continua, los circuitos en corriente alterna y ya por extensión los circuitos trifásicos. En este programa que vamos a hacer vamos a hablar de la continuación, es decir, de cómo seguimos trabajando con los circuitos, nuevos métodos de análisis de circuitos, la respuesta transitoria, siempre habla, los circuitos que habíamos visto en la primera eran circuitos estacionarios, es decir, en régimen permanente, pues ahora vamos a ver los transitorios, el paso de uno a otro, y un efecto que es la resonancia y luego elementos no lineales. ¿Qué son los métodos avanzados de análisis de circuitos? En Circuitos 1 del programa emitido el año pasado hablábamos de los dos métodos básicos, que eran nudos y mallas, que respondían a los métodos de ecuaciones nodales y ecuaciones circulares respectivamente. Y ahora en esta asignatura, en Circuitos 2, vamos a ver dos métodos que se denominan avanzados, pero yo casi diría que son más sistemáticos. Si los primeros nudos y mallas se resolvían casi viendo el circuito, estos se resuelven también viendo el circuito, pero sobre todo lo que ofrecen es una visión sistemática de cómo se podría resolver un circuito como los que tenemos, circuitos planos y lineales. Es importante primero tener la topología, como son métodos sistemáticos, es importante establecer ese sistema. Entonces, el primer paso son los conceptos topológicos, es decir, dado un circuito plano con un número de nudos y un número de ramas, se define un árbol sobre ese circuito, que como saben ustedes, un árbol pues es un conjunto de ramas, de tal manera que todos los nudos del circuito queden conectados y que no queden en esas conexiones caminos cerrados, circuitos cerrados. Eso hace que si un circuito tiene n nudos, el número de ramas del árbol es n-1. Definido esto, cada rama perteneciente al árbol, que se denomina rama del árbol, define un grupo de corte básico, y entonces aplicando o teniendo en cuenta las ecuaciones nodales que están basadas en la primera ley de Kirchhoff, pues obtenemos el grupo del método de análisis de grupos de corte básico. Y si consideramos los eslabones, que son las ramas del circuito que no forman parte del árbol, tenemos los métodos de las ecuaciones circulares que se basan en la segunda ley de Kirchhoff. Los nudos es un tipo particular de grupo de corte básico, las mallas es un grupo particular de lazos básicos. Una vez que se resuelve, en el libro evidentemente está el método completamente desarrollado, cómo pasar de las variables de cada uno de los elementos a través de una serie de matrices, llegar a representar o a poder definir todas las variables del circuito en función de las incógnitas que vamos a tener, que según el método serán las intensidades de los lazos básicos o las tensiones en los grupos de corte básicos.
Eso permite llegar a unas ecuaciones que, una vez resueltas, pues nos llevan a la solución del circuito, que son las tensiones e intensidades en todos los elementos. Como importantes, pues si el método de grupos de corte básico se basa en las ecuaciones nodales, en la primera ley de Kirchhoff, pues todas las fuentes que tiene el circuito tienen que ser fuentes de intensidad y vamos a trabajar con admitancias. En el método de lazos básicos, al ser un método basado en ecuaciones circulares, igual que pasaba en mallas, todas las fuentes tienen que ser fuentes de tensión y si no, pues se dan transformaciones para que sean fuentes de tensión. ¿Y qué es el régimen transitorio de un circuito eléctrico? ¿Qué es una respuesta transitoria? Bueno, quizás vamos a hacer un paso hacia atrás. Todos los circuitos que hemos utilizado y que hemos resuelto en la asignatura Teoría de Circuitos 1 del año pasado y lo que se ha visto hasta ahora, que hemos hablado hasta hace un momento con esos métodos avanzados de análisis, eran circuitos en los que estábamos estudiando el régimen permanente, es decir, cuál era la respuesta, digamos, de forma invariable en el tiempo. Imagínense que en uno de esos circuitos hay un interruptor, es decir, se abre un interruptor. Pues bueno, pues ha cambiado la topología del circuito, por lo tanto las tensiones e intensidades en sus elementos también variarán y se llega a otro régimen permanente. Entonces partimos de un régimen permanente para llegar a otro régimen permanente una vez que se ha cambiado la topología del circuito. ¿Ese llegar de uno a otro es instantáneo? No, hay un pequeño periodo en el que las variables van evolucionando en el tiempo hasta que llegan a ese permanente. Bueno, pues ese intervalo entre esos dos permanentes en el que se produce una evolución en el tiempo de todas las variables del circuito es lo que se denomina régimen transitorio y es lo que se resuelve pues en esta parte de la asignatura, que es el análisis de transitorios. Así dichos de forma sencilla, los transitorios de circuitos. Los circuitos transitorios se clasifican o se denominan por el orden. Se dice es un circuito o una respuesta transitoria de primer orden, de segundo orden, de tercer orden. ¿Qué es eso del orden? El orden es el orden de la ecuación diferencial que define al circuito y por lo tanto las respuestas de todas sus variables. De forma, digamos, coloquial, el orden te lo da el número de elementos almacenadores que tienen energía. Si tenemos un circuito solamente con resistencias, es decir, no hay elementos que almacenen energía, no hay condensadores, no hay bobinas, no se produce transitorio. Sería el paso de un régimen permanente a otro, sería instantáneo. ¿Qué pasa cuando en un circuito hay una bobina o un condensador? Pues bueno, pues esa evolución no puede ser instantánea, como sabemos por las ecuaciones de definición de esos elementos, son ecuaciones de primer orden, hay un diferencial de T, un diferencial de I respecto a T o un diferencial de U respecto a T, hay una evolución en el tiempo. Entonces eso es lo que hace que se produzca ese tránsito. Entonces, en los circuitos que tengan un elemento almacenador de energía o una bobina o un condensador se dice que son de primer orden. Si tiene dos, de segundo orden. Si tiene tres, de tercer orden. Esto es general. Hay un par de pequeños casos que ahora contaremos. Bueno, la respuesta transitoria, los circuitos en régimen transitorio se pueden resolver o matemáticamente o como se explica en las unidades didácticas y hacemos nosotros, digamos, utilizando ciertos trucos que es, según el orden del circuito, sabemos qué forma va a tener la respuesta y entonces analizando una serie de circuitos intermedios se pueden calcular cuáles son los coeficientes de esa respuesta genérica, de esa forma que tiene la respuesta. Esa sería una forma. La otra sería, pues eso, plantear, escribir cuál es la ecuación de definición del circuito, de la variable que se quiere estudiar, que dará una ecuación diferencial y resolverla, pues como saben ustedes y les habrán enseñado en las asignaturas de matemáticas correspondientes a ecuaciones diferenciales. En los circuitos de primer orden que hemos dicho, y para ilustrar un poquito esto que he comentado, la respuesta ya sabemos cómo va a ser. La respuesta va a tener un término que es la respuesta de la variable en el régimen permanente una vez que se ha producido esa modificación de la topología y un término que va a ser la parte transitoria, que es un coeficiente por e elevado a menos t tau. La base de los logaritmos neperianos, el número e elevado a t partido por tau. Tau es la constante de tiempo que sale de resolver esa ecuación diferencial. Ese coeficiente, ¿cuál es? Pues bueno, pues si se hace el desarrollo se obtiene que ese coeficiente se obtiene como la diferencia entre el valor que tiene la función
en régimen permanente para el valor 0 menos el valor que tenía en el instante inicial. Entonces, como he dicho, o se puede resolver esta ecuación de primer orden y obtener la respuesta de forma directa, o se puede resolver mediante dos circuitos. ¿Qué dos circuitos tendríamos que hacer? Uno que se denomina circuito inicial, es decir, que es lo que nos va a dar las condiciones de contorno, la continuidad del paso de uno a otro, y que se basa fundamentalmente en los dos conceptos que ya sabemos de bobinas y condensadores. En una bobina la intensidad no puede variar bruscamente, con lo cual la intensidad que había en la bobina un instante antes de esa modificación de la topología del circuito que da lugar al transitorio y un instante después, esa intensidad tiene que ser la misma. Y en el caso de condensadores, la tensión. La tensión en el instante antes de la variación de topológica y en el instante después tiene que ser la misma. Y luego, cómo obtener esas variables y cómo obtener la respuesta en régimen permanente, pues es simplemente analizar un régimen permanente, como hemos visto antes, pues por los métodos de cualquiera de los métodos de análisis, si la excitación es continua, pues de continua, y si es de alterna, de alterna. Los circuitos de segundo orden son circuitos que en general tienen dos elementos que almacenan energía. Al escribir y al analizar el circuito obtendremos como ecuaciones de definición y de evolución de las variables, ecuaciones de segundo orden, y por lo tanto, pues por eso se llaman de segundo orden, nos van a dar lugar a dos raíces, a dos respuestas. Esto permite clasificar los circuitos de segundo orden en sobreamortiguados, que es cuando esas dos raíces, esos dos ceros de la ecuación característica son reales y distintos; críticamente amortiguados, cuando es una sola raíz pero es doble, real y doble; y subamortiguados, cuando son dos números complejos. Cada uno de estos tiene una evolución y, como en el caso anterior, sabemos, según sea la respuesta sobreamortiguada, críticamente amortiguada o subamortiguada, sabemos qué forma va a tener la respuesta, y solamente nos falta calcular cuáles son los coeficientes que tiene esa forma matemática, es decir, esa respuesta. ¿Cómo calcular esos coeficientes? Pues igual que en el caso anterior, a partir de los circuitos permanentes antes y después de la modificación de la topología, es decir, antes y después en general de que se haya abierto ese interruptor, con las condiciones de continuidad que dan la continuidad en la intensidad en las bobinas y la tensión en los condensadores. Si hay más elementos, pues iremos llegando a órdenes superiores, tercer, cuarto, quinto orden. Formas de resolver: ya la ecuación diferencial ya no nos da soluciones tan sencillas como habíamos visto en primer y segundo orden, y la forma es resolver la ecuación diferencial. Una forma de resolución de estas ecuaciones diferenciales aplicada a circuitos son las transformadas de Laplace, que también están en las unidades didácticas y son objeto del libro. Las ecuaciones de Laplace es una herramienta o un artificio matemático que lo que hace es permitir analizar esos circuitos que evolucionan en el tiempo de una forma discreta con lo que es la variable S, que es la transformada de Laplace. Eso está puesto, y la transformada de Laplace, que se podría utilizar para cualquier caso, su utilidad es cuando es de tercer o orden superior, o cuando las excitaciones no son senoidales o continuas. Estamos en el segundo espacio sobre teoría de circuitos con el catedrático de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, José Carpio. En este punto quería preguntarle qué son las variables de estado. Tienes razón, hay otro método, que es el método de análisis por las variables de estado. Habíamos visto que teníamos 4, 2 que habíamos visto en circuitos 1, nudos y mallas, 2 que vemos al principio de circuitos 2, que son grupos de corte básicos y lazos básicos, y hay un tercer método que es el método de variables de estado. Las variables de estado es un método, o el método por variables de estado, que lo que nos va a dar es, en lugar de unas variables, un sistema de ecuaciones algebraico como teníamos en los anteriores, nos va a dar lugar a un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, en los que las incógnitas van a ser las tensiones en los condensadores y las intensidades en las bobinas.
Esto, pues bueno, es otro método de análisis. Y entonces ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es la aplicación de esto? Pues si se dan cuenta en lo que he dicho, las incógnitas, lo que se llama variables de estado, son las tensiones en los condensadores y las intensidades en las bobinas. Lo que nos va a permitir es buscar y escribir las ecuaciones para hacer análisis transitorio. Es decir, el análisis por variables de estado lo que permite es, de una forma sencilla, analizar circuitos en los que hay un transitorio, en los que hay una evolución en el tiempo. Vamos ahora con los circuitos resonantes. ¿Qué es un circuito resonante? Otro de los aspectos que hay, como dice, son los circuitos resonantes. Este tema, el de los circuitos resonantes, quizás es un poco el que queda más aislado dentro de lo que es el contenido de la asignatura. O sea, habíamos empezado con unos métodos avanzados de análisis, luego hemos pasado al análisis de las respuestas transitorias, en las cuales no tenemos regímenes permanentes, sino que lo que se estudia es la evolución de un régimen permanente a otro. Los métodos por variables de estados, que era una forma fácil de analizar circuitos en los que, tomando como variables esas variables de los elementos que almacenan energía y que evolucionan en el tiempo y que daban lugar a esos circuitos transitorios. Y luego de repente pasamos ahora a circuitos resonantes o al efecto de la resonancia, que tiene mucho que ver con los circuitos de alterna. Quizá cuando la asignatura, como he dicho, era anual, o en muchos sitios la resonancia se estudia a la vez de alterna, pero no sé, habría demasiada materia en la parte de teoría de circuitos 1 cuando se estudiaba alterna, que luego había que ver a su vez circuitos trifásicos, y por lo tanto se ha optado por pasarlo aquí, porque también los circuitos resonantes es un circuito que tiene una determinada respuesta a una determinada frecuencia. Vamos a explicar y un poco a responder a la pregunta que has dicho. ¿Qué son los circuitos resonantes? Nosotros tenemos un circuito con una excitación senoidal a una frecuencia, lo que he dicho, un circuito en alterna. Ese circuito tendrá resistencias, bobinas y condensadores. Por lo tanto, la impedancia que ve la fuente es una impedancia que tendrá una parte real, es una impedancia compleja, tendrá una parte real, una parte imaginaria, y esos valores de la parte real e imaginaria van a depender de la frecuencia, evidentemente, porque es la impedancia que presenta a esa frecuencia tanto las bobinas como los condensadores. Bien, ¿qué pasa en qué condiciones, si esa impedancia que hemos dicho que es compleja depende de la frecuencia, habrá un momento determinado en el que pueda ser mínimo? Es decir, al aumentar o bajar la frecuencia, llegará un momento en el que obtendremos una impedancia mínima. Esa impedancia mínima, ¿cuál será? Cuando solamente sea resistiva. Es decir, cuando la fuente vea que todo lo que hay conectada a ella, que son bobinas, resistencias y condensadores, se comportan solamente como una resistencia, a esa frecuencia se le llama frecuencia de resonancia. Y se dice que el circuito a esa frecuencia es resonante. ¿Qué implicaciones tiene esto? Tiene unas implicaciones muy, muy importantes desde el punto de vista práctico. Y es que para las magnitudes que ve la fuente de la intensidad, por ejemplo, si está ese circuito alimentado por una fuente de tensión, la intensidad que da, sea la que sea, pero en el resto del circuito, si lo resolvemos a esa frecuencia, a la frecuencia a la que el circuito resuena, veremos que las tensiones y las intensidades que aparecen en los demás elementos, sobre todo en los elementos que almacenan energía, pueden ser muy, muy superiores a las tensiones de la propia fuente o de la intensidad que está dando la fuente. Es decir, la transferencia, el intercambio de energía a esa frecuencia que se está produciendo entre los elementos que almacenan energía, bobinas y condensadores, da lugar a que dentro del circuito se produzcan tensiones e intensidades muy, muy superiores a las que cabría esperar solamente con el valor de la fuente. Esto tiene dos efectos, un efecto que es positivo o negativo. En lo que es ingeniería eléctrica, el efecto suele ser negativo, es decir, hay que analizar y conocer cuáles son las frecuencias de resonancia, cuál es el efecto de resonancia en un circuito, por ese motivo, porque da lugar a sobrecorrientes y a sobretensiones. Sin embargo, en telecomunicaciones es todo lo contrario, es un efecto positivo, porque una pequeñita señal, que es la señal que se está recibiendo a través de la antena porque se está emitiendo, cuando con el sintonizador de la radio lo que hacemos es hacer que el circuito sea resonante a esa frecuencia, con lo cual obtenemos dentro del aparato de ese receptor
tensiones e intensidad, es decir, magnitudes mucho mayores de esa señal que se recibe, que sería la fuente. Entonces, en ese caso, la resonancia es algo positivo. Hasta ahora se han considerado siempre circuitos lineales, pero la realidad no es así. Existen elementos que no son lineales, ¿no? Ya para terminar, nos quedan los elementos no lineales que has comentado y los circuitos en los que hay fuentes cuya excitación es no senoidal o contiene varias frecuencias. Que esto es un tema importante, vamos, yo diría casi tan importante que a lo mejor hasta cae algún problema de estos en el examen de este año, porque es muy importante dentro de la ingeniería y hay que hacerlo. Pero vamos, en serio. Hemos visto que las fuentes de excitación siempre eran una fuente senoidal, perfecta y con una frecuencia definida. Sin embargo, la realidad hace que no sea así. Las tensiones senoidales que tenemos en la red no son perfectas o en muchos casos, en los temas de electrónica, directamente no son senoidales. ¿Cómo se resuelven estos circuitos o cómo se analizan? Pues estos circuitos se analizan de la siguiente manera. Es aplicando a esa forma no senoidal, aplicando la descomposición en serie de Fourier. Esta descomposición lo que te hace es que cualquier onda periódica se puede descomponer como una suma infinita de funciones senoidales perfectas que son a una frecuencia y múltiplos de esa frecuencia, y son lo que se llaman armónicos. Todos esos términos múltiplos de la frecuencia principal son los armónicos. Entonces, un circuito en el que la excitación no es una excitación senoidal perfecta, se resuelve o se analiza esa descomposición, se descompone esa forma de onda de excitación que va a dar lugar a la respuesta del circuito en la serie de Fourier, es decir, en una onda senoidal perfecta para la frecuencia fundamental más una serie de armónicos. Y aplicando superposición se va resolviendo cada uno de esos armónicos. Si se recuerdan, en teoría de circuitos 1 dijimos, ¿cuál era una de las aplicaciones que del principio de superposición? Pues decía, cuando las excitaciones no son senoidales. Pues este es el tema. Y las implicaciones o la importancia que tiene es muy elevada, ya que, bueno, pues ya verán en circuitos eléctricos y sobre todo en circuitos trifásicos que la existencia de excitaciones no senoidales, la existencia de armónicos, se analiza mediante redes de secuencia y puede dar lugar a más funcionamiento de motores, calentamientos, pérdidas. Es un tema muy importante. Vamos, de hecho, en la normativa actual que hay, la cantidad de armónicos que pueda haber en la red está muy limitada y está perfectamente establecido cuáles son esos límites de funcionamiento. Y el otro tema son los elementos no lineales. Siempre en los circuitos eléctricos que hemos utilizado hasta ahora, todos los elementos que teníamos eran elementos lineales, es decir, que había una relación lineal entre la tensión y la intensidad o la variación de unas y otras si fueran condensados elementos. Sin embargo, en la red existen elementos que no son lineales, que la relación entre la tensión que hay entre sus terminales y la intensidad que circula por ellos no es lineal, sino que, bueno, pues tiene distintas formas. Para eso, lo que se utiliza o lo que se hace son hacer un equivalente de toda la parte lineal. Ese equivalente es el equivalente Thevenin, el equivalente de Norton, que también vimos en circuitos. Vean que otra vez vamos viendo la linealidad que hay o el hilo que hay entre todos los contenidos de la asignatura, y se resuelven esos circuitos no lineales. Esto daría para mucho, porque hay muchos tipos de no linealidades y circuitos con muchos elementos, no es una resistencia con condensado. Entonces, como lo que aquí pretendemos es la introducción al análisis con elementos no lineales, vamos a hacerlo más simple, que son circuitos con un solo elemento no lineal, y ese elemento no lineal es la resistencia. Métodos. Hay un método que es el método de la recta de cargas, que es un método visual pero también analítico, que lo que se basa es pues toda esa parte lineal del circuito, sustituirla por su equivalente Thevenin o Norton, y a él se conecta esa resistencia no lineal y, bueno, la interconexión, el cruce de esta recta de carga que representa la parte lineal con la ecuación o con la con la relación que hay, la ecuación que hay entre la tensión e intensidad en el elemento no lineal. Ese punto de corte es el punto de funcionamiento del circuito, que puede ser un método totalmente artesanal, casi de dibujo, haciéndolo se puede calcular, o bien de forma numérica. Cuadripolos, si hubiese más elementos no lineales, se avanza, pero ya no entra en la asignatura, que sería todo ese circuito de la parte lineal, resolverla a un cuadripolo equivalente, y a cada uno de los terminales del cuadripolo o del multipolo se pone uno de los elementos no lineales.
Tenemos que terminar, profesor Carpio. ¿Qué le decimos como conclusión a nuestros estudiantes? El tiempo ya se nos echó encima, así que vamos a terminar. Daros las gracias por vuestra atención. Os merecéis muchísimo, porque oír este rollo de teoría de circuitos es algo que es tan visual, es oírlo por las ondas, es decir, que así abriendo la ventana y mirando las ondas que entran, tiene mérito, pero vamos, el libro está muy bien explicado, tiene una cantidad de ejemplos enorme y está el curso virtual para lo que queráis. Suerte con la asignatura y sobre todo mirarla con mucho cariño, porque como he dicho en alguna ocasión y dijimos en el programa que se emitió el año pasado, la teoría de circuitos, la 1 y las 2, son algo así como el ABC, las herramientas, el destornillador y el martillo que vais a utilizar para los circuitos. Entonces, verla con cariño. Es una asignatura fácil, aunque es muy voluminosa en contenido, pero es fácil, es muy bonita y sobre todo eso, aprenderlo bien, aunque solamente sea por el egoísmo de que si sabéis bien esta asignatura, os va a facilitar mucho el resto de asignaturas de la titulación. Muchas gracias. Pues espero que hayáis tomado muy buena nota de estas indicaciones del catedrático de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, José Carpio, al que agradecemos una vez más su colaboración con nuestro programa.